Hola amigas y amigos, bienvenidos a Línea Médica, es un gusto saludarlos y estamos con esos diálogos con respecto a lo que vamos a hacer en estas fechas previas a las fiestas navideñas y además para el inicio del año que de una forma u otra va a ponernos en el ambiente donde se encuentran las bebidas, las comidas y la falta de ejercicio. Esto con relación a las fiestas familiares requiere mucha determinación en nosotros, sobre todo tomando en cuenta nuestra salud. Es importante que recalquemos eso, ¿no? Porque la mayoría de nosotros deja todo para el inicio del año. Las inscripciones a los gimnasios, el iniciar nuestros cuidados alimenticios, el realizar ejercicio aeróbico y el hacer cambios dentro de nuestras actividades que permitan que las enfermedades no se presenten o por lo menos tratemos de alargar el tiempo cuando se van a presentar. Y entonces, hablando de esto, una de las partes primordiales y que hemos estado platicando era el tomar agua, de 2 a 3 litros al día, agua. Si estamos haciendo ejercicio muy fuerte, esto no es la temporada de calor, en otras partes sí, donde es temporada de calor debemos tomar electrolitos, agua con electrolitos. Es común que yo llegue a los gimnasios y llego a hacer mi entrenamiento y observo que muchos de mis compañeros que están entrenando tienen su agua o bien tienen una bebida gaseosa. Ni una ni otra son idóneas para poder hidratarse porque vamos a estar sudando y dentro del sudor y las pérdidas insensibles vamos a estar perdiendo agua y electrolitos que tenemos que reponer. Y en esto me refiero al sodio, al calcio, al cloro, que tienen que ser repuestos, el potasio. Y por eso es primordial que tengamos esa ingesta adecuada. Ahora, esto con respecto eh, a las bebidas y a las bebidas sanas, digamos. Ahora, para las fiestas, para las reuniones, cuando estamos en las reuniones observamos cómo eh, estamos tomando bebidas alcohólicas y entonces se toma una tras otra. Pues, la recomendación médica es no tomar. Esa es la recomendación. Más sin embargo, si nosotros vamos a realizar la, la toma de la bebida por alguna razón, entonces debemos procurar tomar una copa y tomar 2 o 3 copas de agua mineral, sería una opción muy buena. Se van a sentir igual de tomados, que ese es el efecto que uno quiere tener cuando está haciendo esto. Y entonces ese alargamiento del tiempo en el que vamos a ingerir alguna bebida permite que el cuerpo la metabolice. Porque que tiene, una de las cuestiones que tiene este tipo de bebidas es que se absorbe a nivel gástrico. Y cuando se absorbe a nivel gástrico, se empieza uno a sentir alcoholizado de inicio. Entonces, ese es el problema, que desde el nivel gástrico se absorbe, a diferencia de los demás nutrientes que se van a absorber cuando pasen por el intestino delgado, por la primera parte que es el duodeno. Entonces, ya que tenemos esto, claro, entonces procuremos, una, o no tomar, o bien
tomar bebidas alcohólicas, pero así ir haciendo esa pausa para que no tengamos ese problema. Con bastante sorpresa, bueno, sorpresa, pero también me tocó en mi juventud, veo que la gente muy joven se sirve las bebidas como si fuera agua. Y esto ocasiona mayores accidentes automovilísticos. Es cuando nosotros, los especialistas en ortopedia, operamos más y tenemos que operar accidentes muy graves. Entonces, recomendación, no ingerir bebidas embriagantes. Si vamos a ingerir, pausarlas para que podamos metabolizarlas. Y además, nuestro hígado no se sobresature con lo que vamos a tomar. Bien, entonces, ya pasando de esto, nos vamos a lo que son los alimentos que vamos a comer. Por supuesto que las preferencias son las ensaladas. Estas ensaladas que permitan que podamos comer verduras, vegetales y que la ingesta de proteínas sea en una cantidad menor para que podamos tener una muy buena digestión, sintamos nuestro estómago, nuestro intestino completamente bien y esto nos permita que podamos controlar nuestro peso. Sobre todo al estar disminuyendo los lípidos. Entonces, pues en la actualidad hay las opciones de hacer nuestras propias verduritas, más bien de preparar nuestras verduras. Las verduras no las hacemos nosotros, pero sí de preparar nuestras verduras en un caldo, verduras en ensalada. Y si no, bueno, hay la opción tal vez de comprarlas. Pero si no tenemos esa opción, la otra opción sería consumir atún, atún con vegetales. Los alimentos enlatados tienen demasiados conservadores y demasiado sodio. Entonces debemos tener cuidado con eso. Ahora, ya que estamos cubriendo esa parte, viene la parte primordial del ejercicio. Para esto tenemos que checarnos nuestra presión arterial. Y esto independientemente de la edad. Sobre todo si pasamos después de los 16 años. Entonces ya deberíamos nosotros cuidar nuestro control de la presión arterial. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esto debemos checarnos diariamente. Uno, la frecuencia cardíaca. La otra, la presión arterial. Y llevar nuestras gráficas, sobre todo si pasamos de los 40 años. Si se está muy joven, si las cifras son normales, bueno, podría ser cada 15 días, cada mes. Pero si pasamos de los 40 años, entonces tenemos que llevar nuestro control de una forma adecuada para poder verificar que nuestro estado de salud esté óptimo. Una frecuencia cardíaca debe mantenerse entre 60 y 100. No arriba de 100, abajo de 60 la gente que hace mucho deporte porque tiene un corazón hipereficaz, tiene un corazón musculoso que permite que pueda hacer ese trabajo y bombear la cantidad de sangre que requerimos. Entonces, esas personas sí tendrían la frecuencia cardíaca baja, es decir, entre 50 y 60, pero lo normal es que se encuentre entre 60 y 100. Ahora, la temperatura debe estar entre 36 y 37 grados, puede pasarse unos 37,2, no llega a 38, cuando llega a 38 es febrícula, cuando llega a 39 estamos hablando de fiebre, o arriba de 39. Bien, entonces, si no tuviéramos con qué checar nuestra presión, que sería lo ideal, es una buena inversión comprarse un buen aparato para poder checar esta presión arterial, porque además muchos de los aparatos con los que nos toman la presión no están bien calibrados y entonces nos dan falsos datos.
Entonces, lo ideal es un baumanómetro de mercurio o bien un bauma, pero de pulso, no de la muñeca, de pulso, para que nos cheque la presión arterial y generalmente nos da la presión arterial media y la frecuencia cardíaca. Bien, entonces esto es indispensable. Si vamos a entrar de lleno al gimnasio, lo ideal sería hacernos un chequeo médico para que se nos tome un electrocardiograma, una radiografía de tórax y unas radiografías para ver cómo están nuestras articulaciones y podamos saber qué tipo de ejercicios vamos a realizar. Ahora, el uso de una manga gástrica, el uso de operarnos, es una opción válida que en la actualidad se utiliza, pero no debemos perder de vista que nos pone en un riesgo extra quirúrgico anestésico. Y entonces lo ideal sería controlar nuestro peso solamente con la nutrición y con el ejercicio. Y entonces, ejemplo de ejercicio. O sea, tenemos unas cuadras alrededor de donde vivimos y si es una zona segura, a cierta hora, podemos salir y caminar rápido. Y entonces podemos más o menos calcular en la cuadra, son 100 metros, y entonces en esos 100 metros podemos ir checando cuántas hacen un kilómetro y debemos verificar. Si nos vamos por tiempos, deberíamos checar por lo menos en tiempos unos minutos. ¿Cuántos minutos checaríamos de esto? Pues de inicio 10 minutos, no olvidándonos que debemos hacer calentamiento y después enfriamiento. Esto sería 10 minutos, si podemos empezar así. Y entonces empezamos con 10 minutos, 11 minutos el martes, 12 minutos el miércoles y luego tenemos que bajar otra vez a 10 y luego subimos a 11 y luego a 12. Esto sería con respecto a los tiempos. Podemos subir un minuto cada semana. Vamos subiendo un minuto cada semana y donde sea la semana que sintamos que no nos estamos cómodos, regresamos al tiempo anterior y ahí nos quedamos 2 o 3 semanas para que el cuerpo se adapte. Lo ideal sería caminar entre 30 minutos a 1 hora, pero no esperemos llegar en el primer día a ese tiempo. Nuestro cuerpo tiene que acondicionarse para esto. Entonces, escucho que mucha gente pone de pretexto para el ejercicio que no hay un gimnasio cerca. Tenemos la calle, tenemos la casa para poder caminar, midamos los metros y podamos hacerlo. ¿Qué es lo que requerimos? Deseos, voluntad para poderlo hacer. Ahora, esto con respecto al ejercicio aeróbico, que eso es clave. ¿Por qué es clave? Porque baja nuestras cifras de presión arterial, baja nuestras cifras de frecuencia cardíaca, porque nuestras arterias y nuestras venas se limpian y al tener una buena circulación, funcionan mejor los riñones, el cerebro, el hígado y todos los órganos. Entonces esta es una parte primordial. Ahora, no nos queremos ver solamente delgados por la cuestión del ejercicio aeróbico, ¿ok? Entonces queremos ir al gimnasio. Y en el gimnasio tenemos varias opciones. Nos van a dar nuestras rutinas, primordial, otra vez, calentamiento y luego enfriamiento al final. Y el tiempo idóneo para hacer pesas, pues va a ser entre 30 minutos y 1 hora. Ahora el asunto es cómo vamos a acomodar nuestro tiempo para poder realizar nuestros ejercicios. Entonces está la rutina dividida y en esta rutina dividida se trabaja, por ejemplo, ejercicios de espalda específicos y ejercicios de tríceps. Y entonces están trabajando grupos musculares.
Generalmente deberíamos trabajar todos los días abdomen y cintura. Esto porque todos queremos ver resultados rápidos y que nuestra talla baje casi de inmediato, lo más pronto posible, y esto se puede lograr. Ahora, si no tenemos el equipo en el gimnasio, o sea, si no tenemos el tiempo para ir al gimnasio, entonces se compran una ruedita y un tapete de yoga y una pelota. Esto lo venden en los supermercados. No es caro, no es oneroso. Y entonces, para el ejercicio de la ruedita, vamos a hacer 4 series de 15 o 5 series de 15. Entonces está trabajando todo el cuerpo y también el cardiovascular. En el tapete de yoga podemos trabajar abdominales y entonces darnos cuenta que no debemos flexionar completamente, sino es semiflexionar para que los músculos del abdomen trabajen. ¿Cómo lo trabajamos? Por series también. 5, 6, ¿cuántas series recomendamos? Arriba de 6 series y de 6 a 8 a 9 series. Entonces, de 15. Además, le podemos agregar ahí los ejercicios de Williams que le he recomendado para evitar los dolores de espalda. Y entonces abdominales y luego levantan las caderas y luego se hacen una ruedita y luego levantan la cadera y estiran una pierna, levantan la cadera, estiran la otra. Esos ejercicios de Williams y los ejercicios de Kegel. Estos ejercicios de Kegel son primordiales para tener mejor función sexual, para tener buena musculatura en la parte de abajo. Y estos ejercicios que ya les enseñé son muy sencillos. Consiste en estar acostado en el tapete. Entonces, como que no voy a ir al baño, entonces hago ese esfuerzo y luego suelto y contraigo el abdomen. Y luego otra vez, y luego suelto y contraigo el abdomen. Y así hacemos nuestras series, igual, 4 series de 15, como si fuera una rutina de pesas. Y entonces ya observan que esto nos va a permitir que tengamos un mejor desarrollo. Ahora, hay algo en las casas que son muy prácticos para el ejercicio, que son las gradas, las escaleras. Entonces, subir y bajar las escaleras va a incrementar nuestra frecuencia cardíaca y obviamente que va a hacer que trabajemos muy bien en el cardiovascular. Entonces, eso es un ejemplo. También hay unas barritas o unos arcos para hacer tríceps y esto se puede hacer otra vez en las escaleras. Colocamos nuestros brazos atrás y entonces se hace tríceps. Y una cosa que siempre voy a recomendar como médico, que deberíamos tener en las casas, es un pasamanos. ¿Por qué un pasamanos? Porque el pasamanos permite que hagamos dominadas ahí, permite que hagamos pasamanos y entonces nuestra columna, en lugar de estar presionada hacia abajo, como normalmente ocurre, va a estar distraída. Es decir, va a estar haciendo un efecto distractor que va a permitir que la persona no tenga dolor lumbar, no tenga dolor dorsal, no tenga lumbociática, porque va a tener una columna bastante sana. Y esto lo pueden hacer también la gente que ya tiene patología de los discos, y esto le va a permitir que pueda mejorar y que desaparezcan esos dolores, porque muchos de los dolores son por compresión de los nervios, por esa pérdida de los espacios, por la artrosis, por el envejecimiento o por los traumatismos que le hemos dado. Entonces, amigas y amigos, ya tienen muchas recomendaciones. Vamos a seguir en el próximo programa dando otras recomendaciones que faltan, pero no nos debemos olvidar que el día para mejorar nuestra salud es el día de hoy, no el del próximo año, es el día de hoy para que sepamos que estamos haciendo lo correcto con nuestra salud. Pueden venir las enfermedades genéticas a las que ya estamos predispuestos
puede ser la diabetes, puede ser la hipertensión, puede ser la enfermedad que sea, pero si nos estamos cuidando y estamos tratando de hacer una vida sana, las probabilidades disminuyen. Y ese simple hecho de que las probabilidades disminuyen aumenta nuestra calidad de vida. Así que, amigas y amigos, no nos olvidemos de esto. Soy el doctor Didier Gómez Trujillo. Estamos en este mes navideño aquí en Ultimátum, celebrando previos ya a las fiestas de la Navidad. Muy contentos de estar con ustedes durante todo el año 2023 y además ver que se informen muy bien sobre a lo que su salud se refiere. Y los invitamos para el programa de los miércoles, Guerreros de la Paz, y del día viernes, lo que debes saber sobre la literatura en Mundo de Letras. Amigas y amigos, los invito a seguirnos aquí en Ultimátum. No nos dejen, sigan. Todavía hay más programas, están los noticieros, así que aquí nos vemos. Hasta pronto.